buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sean la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido una vez más a una nueva audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Josa FM, Valencia, España. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, ministerio que trata de llenar a cada persona con el agua de la palabra. En el día de hoy y también a lo largo de todos estos años de consejería pastoral, en los encuentros con las personas que hemos tratado sus casos, bien de pareja o bien individual, en todos esos casos hemos encontrado que la causa común de su problema, la razón de una vida en mal estado, la razón de un noviazgo errado, la razón de un matrimonio fracasado, la razón de un divorcio consumado y la razón de conflictos entre personas estancado, está en este punto clave. Toda la gente está en esa situación porque no conoce el Evangelio o no está aplicando el poder del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y no solo para salvación eterna, sino también para salvación terrena de los conflictos personales e interpersonales. Busque hoy en día un problema no solucionado de dos personas que se dicen cristianas en este país, dentro del ambiente católico o evangélico, y al menos una de ellas no es convertida o no conoce el poder del Evangelio, porque si lo conocieran, no estarían en esa situación de conflicto. Así que, estimado oyente, en los siguientes minutos expondremos el verdadero Evangelio, el Evangelio jurídico, el Evangelio que tiene poder para restaurar las relaciones y, paradójicamente, es la dinamita que en lugar de producir separaciones, produce uniones. Así de increíble es este Evangelio. ¿Y cómo afecta el Evangelio de forma concreta a la restauración de las relaciones? ¿Cómo se aplica el Evangelio a la terapia de parejas, sean novios o sean matrimonio? ¿Y qué tiene que ver el Evangelio con la terapia de pareja, matrimonio y divorcio? Pues sencillo, estimado oyente. Primero, el verdadero Evangelio te hace ver que tú le debes más al Señor que lo que alguien te debe a ti. En esta proporción se hace más fácil restaurar las relaciones, porque lo que me debe el otro no es nada comparado con lo que yo le debía al Señor. Segundo, el verdadero Evangelio te posiciona haciéndote ver que el Señor te perdona más a ti de lo que tú debes perdonar a otros. Y lo que yo debo perdonar a otro no es nada comparado con la cantidad de perdón con que yo fui perdonado. En esta proporción es más fácil restaurar las relaciones, porque mi perdón recibido es mayor que lo que yo tengo que perdonar. Tercero, cuando vemos cómo Dios toma la iniciativa de restaurar la enemistad que hay contra Él, en esta proporción se hace más fácil tomar la iniciativa para restaurar las relaciones con la pareja. Cuarto, cuando uno ve la paciencia de Dios sobre uno, no quitándole la vida, sino esperándome para que uno vea la verdad, en esa proporción es más fácil tener paciencia con el otro para que vea la verdad. Quinto, cuando uno ve que Dios no ha descargado la justicia y el castigo merecido sobre uno, en esa proporción es más fácil esperar y no vengarse del otro. Sexto, cuando uno ve la iniciativa sacrificial del Calvario por parte del Señor, en esa proporción es más fácil sacrificarse amorosamente por el otro y tomar la decisión de sufrir al otro. Así que, estimado oyente, pasemos a escuchar entonces el verdadero Evangelio desde el punto de vista jurídico. Y digo verdadero Evangelio jurídico no por ser exclusivista, sino porque en el día de hoy, en el ambiente cristiano de nuestro país, hay muchas prédicas de religión, moral y filosofía que son solo eso: religión, moralidad y filosofía que pretenden pasar por Evangelio verdadero, pero en realidad no lo son. La Biblia dice con toda contundencia que son evangelios diferentes. Todos conocemos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, que, parafraseando, el texto de Pablo dice: «Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y pervierten el evangelio de Cristo». Las palabras de Pablo son para temblar y también para reflexionar. En el día de hoy tenemos, por ejemplo, el evangelio materialista de la prosperidad, que pasa por evangelio pero no lo es. Tenemos también en muchísimas iglesias el evangelio sensacionalista y egoísta de los milagros.
Tenemos también en España, en esta España mía, en esta España nuestra, el famoso Evangelio de Salvación por Obras. O incluso tenemos también el tan conocido, facilón e internacional Evangelio de pase al frente, levante la mano, repita esta oración, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, confíe en las 5 leyes espirituales, acepte a Jesús en su corazón, entréguele la vida a Dios o simplemente arrepiéntase de sus pecados. Pero todo esto no es el Evangelio verdadero que salva, no es el Evangelio bíblico, es un Evangelio inventado. Para que entendamos esto, pongamos una ilustración sencilla al estilo de las parábolas del Señor Jesús. El Evangelio del Reino es como un número de teléfono, como una contraseña o como un pasaporte. Por ejemplo, si alguien quiere llamar y no tiene todas las cifras del número de teléfono, las tiene desordenadas o incluso le falta tan solo una cifra, ese número de teléfono dará como errado y nunca se podrá llamar. Si un pasaporte no tiene todos los detalles correctos, a la persona nunca le dejarán pasar la frontera. Si una frontera de las autoridades humanas es tan exigente, imagínese, estimado oyente, en la frontera del cielo, cuando usted presente su evangelio, es decir, su pasaporte, y le digan: este evangelio no vale, es falso, y escuche aquellas palabras de Mateo capítulo 25, versículo 41, donde dice: apártate de aquí, maldito, al fuego eterno. De la misma manera, estimado oyente, cuando Dios pida al hombre la clave o el pasaporte para poder entrar al cielo, es decir, cuando pida el evangelio verdadero para poder entrar en la eternidad, y la persona no lo tiene completo ni ordenado, entonces nunca podrá entrar en la eternidad a la presencia de Dios. Por eso es tan importante conocer, predicar y creer el verdadero evangelio. Dios es perfecto, por lo tanto exigirá un evangelio completo, ordenado y perfecto. Esto es serio, estimado oyente, porque un error y no entras. ¿Quién quiere correr ese riesgo? Por eso estamos aquí para enseñar y confirmar el verdadero evangelio. Un evangelio que salva en la eternidad y un evangelio con poder que salva aquí tu vida, tu noviazgo, tu matrimonio y te salva del divorcio. En resumen, primero, cuidado porque hay varios evangelios que no son el evangelio. Segundo, examina el evangelio que tienes y crees actualmente a ver si está completo, está ordenado y es el evangelio perfecto. Vayamos entonces al desarrollo del tema del día de hoy, cuyo título es El evangelio verdadero, el evangelio desde el punto de vista jurídico. Si hiciéramos una encuesta sencilla en las iglesias y preguntáramos a las personas ¿qué es el evangelio?, tendríamos todo tipo de respuestas. Unos dirían: el evangelio es la palabra de Dios. Bueno, yo les diría a esas personas que esa es una respuesta muy general, que no define concretamente qué es el evangelio. Toda la palabra de Dios no es el evangelio. El evangelio es algo muy concreto que está en la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios es el evangelio. Otros me dirían: el evangelio es la buena noticia de salvación. Bien, entonces yo les diría: ¿cuál es concretamente esa buena noticia de salvación que no me estás diciendo? Otros nos han respondido que el evangelio es el relato de la vida de Jesús. A lo cual yo diría que conocer la biografía de Jesús nos salva. Eso no es el evangelio. Otros dirían que el evangelio es la forma de vida que Dios quiere que vivamos. A lo cual yo respondería que una forma de vivir es simple moralidad, y la moralidad no salva. El evangelio no es moralidad. Otros dirían que el evangelio es el Nuevo Testamento. A lo cual yo respondería que el Nuevo Testamento no es el evangelio, sino que en el Nuevo Testamento está el evangelio, pero no todo el Nuevo Testamento es el evangelio. El evangelio es una parte muy pequeña del Nuevo Testamento. Otros dirían que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el evangelio. Y entonces yo respondería que 4 relatos de 4 periodistas no son el evangelio. El evangelio es un mensaje pequeño que está en los evangelios, pero los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no son el evangelio. Otros dirían que el evangelio es el poder de Dios para salvación, ante lo cual yo preguntaría en qué consiste concretamente ese poder de salvación. Y otros finalmente dirían que se han bautizado y que eso es el evangelio.
Pero yo le respondería que mojarse no es el Evangelio, ni tampoco perdona los pecados. Y así podríamos seguir con diferentes respuestas, pero pocos, muy pocos, en el día de hoy son los que darían concretamente la respuesta correcta de lo que es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio es algo muy concreto, un mensaje pequeño que diremos en el encuentro de hoy. Entremos en materia. La Biblia presenta concretamente el Evangelio verdadero como si estuviéramos en una sala de justicia. ¿Y por qué decimos que el Evangelio es como si estuviéramos en una sala de justicia? Pues sencillo, porque como veremos, en el Evangelio se manejan los mismos términos básicos que se usan en una sala de justicia. Imaginemos por un momento una película de jurados, de abogados, de jueces, etc. O sea, como estando en una sala de justicia. Entonces veremos que en una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, la palabra de Dios es la ley. En una sala de justicia está la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto o una sentencia. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se hace justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia hay un juicio. En el Evangelio lo que le espera al hombre si no se convierte es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio está la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia está el fiscal. En el Evangelio el predicador es el fiscal. En una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio Jesús es el abogado. Queda así claramente demostrado que, bíblicamente hablando, el Evangelio es una cuestión jurídica y así debemos presentarlo a los hombres. Dios quiere que lo veamos como una cuestión jurídica y que lo presentemos como una cuestión jurídica, no de forma sentimental, no de forma emocional o de forma amorosa y religiosa. Por cierto, en una sala de justicia, si lo pensáis bien, nunca se manejan términos como misericordia, amor, sentimientos, emociones, etc. Términos que sí usan los evangelios falsos en el día de hoy, porque no presentan el evangelio desde el punto de vista verdadero, desde el ángulo jurídico. El evangelio verdadero, el evangelio jurídico de salvación, consiste en presentar a los hombres dos noticias bajo un aspecto jurídico. La primera y mala noticia, jurídica, es esta: el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es mala persona. Veamos un momento algunos de esos pecados que comete a diario el hombre y que condenan al hombre. Cientos de malos pensamientos, montones de mentiras, constantes malas actitudes, envidias, robos, venganzas, rebeldías, actuar con deshonestidad, disputas, avaricia, la codicia, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza, las peleas, los pleitos, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la terquedad, la ira, las maldades, la negligencia, es decir, hacer las cosas mal hechas, la impaciencia, las maldiciones, las burlas, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación, el maltrato, el machismo, la borrachera, los celos, el desprecio, el enojo, la desconfianza, el rencor, las imprudencias, la ambición desmedida, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, la estafa, el hacer diferencias de personas, la herejía doctrinal, la ingratitud, la indiferencia,
la fornicación, las orgías, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, el egoísmo, el no hacer el bien, los griteríos, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, el meterse en deudas innecesarias, las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, los afanes de la vida, el odio, la injusticia, la cobardía, la religiosidad, el meterse en las cosas ocultas, la soberbia, la coquetería, la sensualidad, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, los chismes, el perjurio, el desorden, el hacer las cosas por interés, el engaño, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro del dinero, el aborto, la extorsión, la vanidad, la ansiedad, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el hacer cosas contra la conciencia, el no amar, el no ayudar, el estropear el cuerpo, por ejemplo, fumar, beber, drogarse, tatuarse, caer en la anorexia o en la bulimia, la insensatez, el amor al dinero, el temor, la desobediencia a los padres, las fobias, el no amar a Dios sobre todas las cosas y el no hacer la voluntad de Dios según su palabra. Estas y cosas semejantes, dice la palabra de Dios, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Más de 120 pecados concretos, estimado oyente, que por hacerlos, creerlos, pensarlos o desearlos, condenan al hombre jurídicamente ante Dios, porque son infracciones de su ley y Dios es un juez justo. Habíamos dicho que el hombre no solo hace cosas malas, sino que el hombre es un ser malo por tener una naturaleza mala, degenerada y perversa, rebelde y corrupta, descarriada y degradada, malvada y maldita, depravada y abominable, entenebrecida y vil, contaminada y condenada, sucia e inmunda. El hombre no es buena persona, estimado oyente. El hombre es mala persona, así lo dice la palabra de Dios. Todos estos términos que hemos dicho son bíblicos, y todo esto exige justicia, demanda justicia, y Dios debe hacer justicia sobre el hombre. Hemos visto hasta ahora la posición moral del hombre, pero ahora recordemos que el hombre tiene enfrente a Dios, y que Dios es un Dios santo y un juez perfectamente justo, y el contraste es enorme. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y también debe descargar su ira, o sea, el castigo que producen y merecen los pecados del hombre. Veamos por un momento algunos de los atributos de Dios que hacen contraste con el corazón del hombre. El Salmo 5:5 dice que Dios aborrece al pecador, y este es enemigo de Dios. Entonces, si Dios aborrece al pecador, el hombre está perdido. El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es un juez justo. Entonces, si Dios es un juez y es justo, no puede perdonar al hombre, porque si lo hiciera se convertiría en un juez injusto. En Isaías capítulo 6, versículo 3 dice que Dios es santo. Si Dios es santo, en su naturaleza, no puede aceptar la naturaleza inmunda del pecador. En Isaías capítulo 40, versículo 28 dice que Dios es eterno. Si Dios es eterno, que lo es, el hombre merece un castigo eterno por haber ofendido a un ser eterno. En la primera epístola de Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Si Dios es amor, tiene que odiar al hombre porque el hombre es malo. En Lucas capítulo 18, versículo 19 dice que Dios es bueno. Si Dios es bueno, que lo es, tiene que rechazar al hombre porque el hombre es malo. ¿Se dan cuenta, estimado oyente, del contraste que hay entre Dios y el hombre? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, pensemos esto. Si por un solo pecado Dios expulsó al diablo del cielo al instante, y si por un solo pecado Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso al instante, entonces, reflexiona, estimado oyente,
cuántos pecados has cometido en tu vida. Y entonces, ¿por qué Dios aún no te expulsó del planeta Tierra y no te quitó la vida? Razones tiene. Hemos cometido más pecados que el diablo y Adán y Eva juntos, estimado oyente. Si Dios expulsó al diablo y a Adán y Eva al instante, ¿por qué entonces aún no te expulsó del planeta Tierra? La respuesta es una: paciencia. Paciencia para conocer el verdadero evangelio. El evangelio jurídico de salvación eterna y de salvación de las relaciones personales. Romanos capítulo 3, versículo 25 habla de la paciencia de Dios sobre el hombre. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: la paciencia de nuestro Dios es para salvación. Ahora, Dios tiene paciencia, sí, es evidente, aún estamos vivos, pero un día se le acabará la paciencia y te quitará la vida, le quitará la vida a cada hombre. Así que hay que buscar el perdón de los pecados antes de que nos quite la vida, porque si uno se muere con los pecados sin perdonar, le espera la cárcel eterna por haber ofendido a un Dios eterno. Y si esa persona tiene un evangelio equivocado o incompleto, le espera la cárcel eterna. La cosa es seria, estimado oyente. Es pura lógica alarmante. Entonces, alguien podría decir: está bien, pastor, me ha convencido. Tengo que buscar el perdón de los pecados pidiéndole a Dios perdón y no haciéndolo más. Pero, estimado oyente, la cosa no es tan sencilla, porque todavía hay una dificultad que salvar. El gran dilema teológico de toda la Biblia. ¿Y cuál es ese dilema a resolver, pastor? El dilema teológico más grande de toda la Biblia es esta, estimado oyente: ¿cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar al hombre pecador que se acerca a él, pero sin dejar de ser un Dios justo? Repito, ¿cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar al hombre pecador que se acerca a él, pero sin dejar de ser un Dios justo? Dios quiere perdonar al pecador, pero no puede perdonarlo de forma directa. O sea, si el pecador se acerca a Dios de forma directa solo con arrepentimiento, repito, solo con arrepentimiento, entonces eso generaría un triple problema jurídico. Primer problema: si Dios perdonara al pecador cuando éste se acerca a pedir perdón y arrepentirse de los pecados, por ejemplo, los pecados que dijimos antes, si Dios lo perdonara, entonces se convertiría en un juez injusto, porque Dios no estaría haciendo justicia sobre los delitos del pecador. Piénsalo. Segundo problema jurídico: si Dios perdonara al pecador cuando éste se acerca simplemente a pedir perdón, entonces el pecador no recibiría el castigo que se merece, lo cual sería otra injusticia. Tercer problema: paradójicamente, si Dios perdonara directamente al hombre cuando éste le pide perdón, eso sería como un delito de soborno emocional. Es como si el pecador le estuviera sobornando a Dios emocionalmente y diciéndole: no me castigues, sáltate la justicia, por favor, déjalo de lado, déjalo pasar, dame otra oportunidad, simplemente perdóname. Pero, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, que Dios no acepta sobornos. Léalo, estimado oyente, búsquelo, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. O sea, cuando un pecador se acerca directamente a Dios pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus pecados, si Dios le perdonara así, tan sencillo, habría tres injusticias en esa acción piadosa de arrepentimiento delante de Dios. Por eso, ese sistema de pedir perdón que nos han enseñado en la religión y en las iglesias del día de hoy no funciona, no tiene poder, no es bíblico y la gente sale sin ser perdonada. Entonces, para que Dios pueda perdonar al hombre, pero sin dejar de ser justo, primero, Dios debe satisfacer la justicia que producen los pecados del hombre. Segundo, debe también apaciguar su ira, es decir, la furia que producen los pecados del hombre. De esta forma, arreglando esto, su ira y su justicia, entonces sí Dios podrá perdonar al hombre. Ahora, para lograr todo esto, es decir, para que Dios pueda perdonar al hombre y a la vez seguir siendo justo sin saltarse su justicia, Dios diseña un plan. ¿Sabéis cuál? El Evangelio. Es decir, la buena noticia jurídica, la resolución del problema teológico y la buena noticia. El Evangelio es este, estimado oyente. Esta es la buena noticia. Escucha bien.
En la cruz, el Padre descargó su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Repito, en la cruz el Padre descargó su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Este es el mensaje concreto que hemos dicho al inicio de nuestra audiencia de hoy. Este es el mensaje que está inmerso en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, por medio de la cruz, es decir, el Evangelio, Dios, juez justo y santo, puede hacer dos cosas a la vez. Primero, dejar satisfecha su justicia y también su ira. Y puede perdonar al hombre que se acerca creyendo y recibiendo esta buena noticia de la justicia de la cruz. ¿Ve qué sencillo es el Evangelio jurídico y verdadero, estimado oyente, que no nos han enseñado en esta España mía, en esta España nuestra? Entonces, así tendríamos el dilema teológico resuelto. Esto es el Evangelio, estimado oyente. Este es el pequeño mensaje que debes creer. Esto es lo que al creerlo da poder para cambiar a una persona y restaurar su vida, su noviazgo, su matrimonio y evitar un divorcio. Cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, castiga y mata a su Hijo en la cruz, queda satisfecha la ira de Dios y la justicia de Dios. Repito, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, castiga y mata a su Hijo en la cruz, queda satisfecha la ira de Dios y la justicia de Dios. Entonces, cuando todo pecador reconoce sus pecados y cree esta noticia, Dios lo perdona totalmente de sus pecados, y así el hombre tiene paz, perdón, y cuando el Señor lo lleve, tendrá vida eterna. Hagamos entonces un resumen rápido de lo que hemos dicho. La primera y mala noticia de la exposición del Evangelio es que el hombre está totalmente condenado por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y también por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Por otro lado, el hombre enfrente tiene a Dios, que es un juez justo y santo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y también debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo esto que hemos dicho, el hombre frente a Dios tiene un grave problema jurídico. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él. ¿Cómo librarse de esta situación terrible? Porque los pecados demandan justicia. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido eternamente. Pero si la justicia cae sobre otro, entonces hay salida, hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere. Entonces llegamos a la segunda y buena noticia, es decir, al Evangelio propiamente dicho que muchos no conocen. Y esa buena noticia que da poder a nuestra vida es precisamente que la justicia cayó sobre otro. En la cruz, Dios, el Padre, descargó la ira eterna sobre su Hijo para satisfacer la justicia eterna, justicia e ira que tú y yo merecemos recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en lugar del pecador, de esta manera se producen dos cosas. Se cancela la justicia divina contra el hombre y se retira la ira de Dios sobre el hombre. Cuando decimos, predicamos o enseñamos esto, mucha gente se escandaliza, pero no tendrían por qué hacerlo, porque es bíblico. Dicen que el que mató a Jesús fueron los judíos o fueron los romanos. Otros dicen que fue el diablo. Pero los romanos no mataron a Jesús. Los romanos no podían matar una naturaleza perfecta. Los romanos solo lo crucificaron. Los judíos lo entregaron a los romanos, pero los judíos ni siquiera tocaron a Jesús. Y el diablo no podía matar a Jesús porque Jesús es Dios. Y segundo, porque si el diablo participara en la muerte de Jesús, estaría participando en la salvación y con ello obtendría orgullo. Por lo tanto, queda totalmente descartado el diablo. Nada contaminado como es el hombre o el diablo puede participar en el sacrificio perfecto y santo de Cristo. Por lo tanto, quedan descartados. En el Antiguo Testamento, esto ya estaba tipificado en el sacrificio de Abraham a Isaac, donde el padre tipificaba el que sacrificaría a su hijo único. En el Antiguo Testamento también esto estaba tipificado en la santidad y pureza del sumo sacerdote, el único autorizado a sacrificar en el día de la expiación el cordero sin pecado.
Por lo tanto, de la misma manera, estimado oyente, el único candidato santo que queda por puro descarte y pura lógica es el Padre, el ejecutor del Hijo en la cruz. El Padre mata a su Hijo y el Espíritu Santo apoya y aprueba en complicidad con el Padre esa muerte y esa separación. Y ambos abandonan al Hijo de Dios en el Calvario, en una separación que para ellos es eterna. La agonía que tuvo Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario no era por lo físico que le vería encima a Jesús. Jesús no temía el sufrimiento físico, ni lo físico fue el peor castigo para él. De hecho, hubo mártires que sufrieron mucho más físicamente que Jesús. Fueron más torturados, estuvieron más tiempo en la cruz, fueron incluso quemados. Incluso los ladrones al lado de Jesús sufrieron físicamente más que el Señor. Porque dice el texto bíblico que les partieron las piernas estando vivos, cosa que no sucedió con Jesús. Por lo tanto, estimado oyente, el centro de la cruz no es el sufrimiento físico, no son los clavos, no son las espinas, no son los latigazos, sino que la agonía de él fue el ser apartado de la unidad divina bajo la furia de la ira de Dios. Esa unidad eterna que estuvieron siempre fue desgajada desde Getsemaní hasta la cruz. Ese fue el gran dolor, la gran agonía de su alma que le hizo sudar gotas de sangre y exclamar: «Mi alma está triste hasta la muerte». Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, lo que Jesús vivió en la cruz fueron dos muertes a la vez. En la cruz Jesús muere físicamente como hombre por 3 días, pero también en la cruz se rompe la relación eterna entre el Padre y el Espíritu Santo con el Hijo. Eso es la muerte espiritual, lo que teológicamente hablando se denomina el desgarro espiritual y personal de la unidad divina. Las dos muertes que el hombre debe experimentar por causa de sus pecados, la física y la eterna, es la que experimentó el Hijo de Dios en la cruz en sustitución del hombre. En la cruz solo cabe uno, o el Señor o tú. Dicho esto, cualquiera podría argumentar: entonces, pastor, si Dios ya descargó toda su ira y su justicia sobre el Señor Jesús, ¿significa eso que ya estamos todos salvados porque Dios ya hizo todo en la cruz? La respuesta es un rotundo no. El universalismo no existe, no es bíblico. Eso de que como Jesús ya murió, entonces ya estamos todos perdonados y salvados, es falso. Porque Dios manda y pone a todo hombre 2 condiciones para salvarse, a pesar de que ya está todo hecho. 2 condiciones para que jurídicamente hablando el hombre sea declarado inocente. Y estas 2 condiciones las vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, donde Jesús dice: primero, que el hombre se arrepienta, es decir, que reconozca y abandone sus pecados y reconozca también que es mala persona. Segundo, que crea y confíe en la obra de justicia hecha en la cruz por usted, o sea, la buena noticia, el Evangelio. Cuando usted, estimado oyente, se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia descargada en la cruz por usted, segunda condición, entonces Dios lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ahora sí, cuando cada hombre obedece estas 2 condiciones, arrepentimiento de sus pecados y fe en la justicia de la cruz, entonces el hombre puede entrar en la gloria de Dios. La resurrección de Jesús es la evidencia de que Jesús nunca pecó y que Dios aceptó este evangelio perfecto a favor del hombre pecador. La resurrección es el sello y el complemento de la buena noticia de la cruz. La resurrección es también la restauración de la unidad divina que se había roto en la cruz. Sin resurrección todo esto es solo una historia trágica y dramática. Pero como la resurrección es vida, la resurrección es lo que le da vida y poder a este evangelio para transformar a las personas y hacer que las relaciones funcionen. Si 2 personas están en conflicto, es porque las 2 o una de ellas está perdida. Por eso decíamos al inicio que la causa de tanto conflicto personal en los noviazgos, en los matrimonios y tanta división
de divorcio en el pueblo de Dios es porque al menos uno de los dos no se ha convertido ni conoce el poder del Evangelio, porque el Evangelio une, no desune. El Evangelio es el poder de Dios para la unión. Por eso todo aquel que se divorcia, o se distancia, o se separa, no tiene el Evangelio. Los que se desunen son los perdidos, porque el Evangelio es poder de Dios para unir, restaurar, perdonar y restablecer las relaciones. Por eso hemos compartido hoy este tema, porque por mucha terapia que hagamos, si los integrantes de un conflicto no tienen el Evangelio en su vida, nunca funcionará esa relación. Y esa relación, cualquiera sea, acabará en separación y en divorcio. En resumen de todo lo dicho, el Evangelio verdadero y jurídico que tiene poder para restaurar la vida de las personas consiste en 2 noticias jurídicas, 2 personajes jurídicos, 2 condiciones jurídicas y 2 resultados jurídicos. Así que, estimado oyente, que me estás escuchando ahora mismo, yo te invito hoy y ahora a recibir este Evangelio y a obedecer las 2 condiciones del verdadero Evangelio de la palabra de Dios. Después de esta audición, ve a tu habitación, ponte de rodillas delante de Dios, descálzate en señal de reverencia y obedece esas 2 condiciones que quizás hoy has escuchado por primera vez, las 2 condiciones que dice el mismo Señor Jesús. Y en tus palabras, allí de rodillas y descalzo, acércate al Señor y en tus palabras dile. Primera condición: arrepiéntete de tus pecados. Es decir, reconócelos ante Dios y abandónalos. Reconoce que eres mala persona. Segunda condición: pon tu fe, confía en esa justicia derramada por ti sobre el Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de tus injusticias. Créetelo, estimado oyente. Y no te levantes de esas rodillas sin haber dado gracias por haber escuchado quizás hoy por primera vez el verdadero Evangelio jurídico que te salva y salva las relaciones interpersonales. Luego ven y cuéntanoslo. Este es el único Evangelio vivo y verdadero, estimado oyente, el Evangelio desde el punto de vista jurídico y bíblico que tiene poder para salvarte de la eternidad y poder para restaurar tu vida y las relaciones de pareja en la tierra. Entonces, al haber llegado hasta aquí, alguno podría preguntar: Pastor, ¿qué relación tiene esto que nos ha contado del Evangelio jurídico con la idea que nos ha dado al principio del programa, donde usted decía que el Evangelio es el poder que salva, que restaura y protege a las personas de conflictos de parejas? Pues sencillo, estimado oyente. El Evangelio es dinamita de Dios para salvación. Por lo tanto, el Evangelio dinamita la enemistad, dinamita la culpa, dinamita la separación, dinamita el orgullo, dinamita la relatividad de la vida. Cuando ambos en la pareja, sean novios o matrimonio, son limpiados por este Evangelio, entonces hay paz en la pareja funciona y se restaura. Esta es la mejor terapia que existe. Ni psicología, ni terapia motivacional, ni cursos de ningún tipo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de una relación. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje de hoy. El Evangelio verdadero, el Evangelio desde el punto de vista jurídico que restaura tu vida. Por cierto, toda persona que quiera recibir el bosquejo del Evangelio que hemos compartido hoy, o tiene preguntas sobre el Evangelio, puede escribirnos al correo del ministerio y con gusto se lo enviamos. nicos@gmx.es. Hasta nuestro próximo encuentro. Te esperamos aquí, como siempre, en Josa FM, Valencia, España.